Cuando observamos el mapa del continente americano, hay algo que salta a la vista: esa pequeña franja de tierra que une a América del Sur con el resto del continente. Ese es el Istmo de Panamá. Muchas personas imaginan que en algún momento de la historia el istmo era mucho más ancho, pero con el paso de los millones de años fue haciéndose cada vez más estrecho, pero esa historia está equivocada. En realidad, entre hace 150 y 120 millones de años, América del Sur y América del Norte estaban separadas y el Istmo de Panamá ni siquiera existía. Entonces, ¿qué pasó para que los continentes se conectaran? ¿Y por qué América del Sur y América del Norte no se separaron otra vez? La respuesta a la primera pregunta es fácil de explicar. Nuestro mundo está formado por varias placas tectónicas. Hay 14 placas grandes y decenas de placas más pequeñas. Ellas son las responsables de la forma de los continentes de nuestro planeta, que hoy son así, pero hace 120 millones de años tenían una configuración totalmente diferente. América del Norte y América del Sur aún no estaban conectadas, y lo que cambió eso fue esto de aquí: la placa tectónica del Caribe, que con su movimiento ayudó a formar el Istmo de Panamá, por una colisión entre la placa de Nazca, la placa del Caribe y la microplaca de Panamá. Cuando ocurrió esa colisión, el impacto formó el istmo. Hoy en día sabemos eso por varios factores, como la deformación que se puede observar en el océano al norte de Panamá, o por esa zona morada que contiene rocas volcánicas, y demuestra que todo esto es fruto de una colisión entre placas. Inicialmente, la formación del Istmo de Panamá transformó por completo el continente americano. Cuando existía una abertura, las corrientes marinas del Océano Pacífico se conectaban con las del Atlántico, creando rutas de migración de especies entre los océanos. Con el cierre del istmo, esas rutas se cerraron y las especies marinas quedaron aisladas en cada uno de los océanos. Es uno de los motivos por los cuales las especies de pez ángel tienen tantas variaciones, como el pez ángel del Pacífico Occidental o los diversos peces ángel del Mar Caribe. Otro cambio abrupto que generó la conexión entre los continentes fue definitivamente la migración terrestre de especies. Aquellas que solo existían en América del Norte pudieron migrar hacia América del Sur. Este fenómeno se llama el Gran Intercambio Americano. Todo esto explica por qué los continentes se unieron, pero aún no explica por qué América del Sur y América del Norte no se separaron. Entonces, vamos a echar un vistazo a las placas tectónicas. Tenemos que entender las placas alrededor del istmo para comprender cómo será nuestro mundo en el futuro. Las placas tectónicas se mueven porque la Tierra está caliente por dentro. El calor del interior de la Tierra hace que el material caliente suba, como una sopa caliente burbujeante. Este movimiento empuja las enormes placas tectónicas en la superficie, haciendo que se muevan muy lentamente todo el tiempo. Entonces vamos a mapear esto para entender por qué el continente americano aún no se ha separado. La placa sudamericana, por ejemplo, se está moviendo gradualmente hacia el oeste, chocando directamente con la placa de Nazca y la placa del Caribe. Una prueba de eso es el choque que generó la cordillera de los Andes al colisionar con la placa de Nazca. Y en el caso de la placa del Caribe, una evidencia de eso es la fosa de las Antillas, un archipiélago formado por la colisión entre ambas placas. De este modo, al compartir el Istmo de Panamá una proximidad con ambas placas, cualquier movimiento tectónico afectará una posible separación del istmo. Se estima que, dentro de unos 100 millones de años, el continente ya se habrá separado nuevamente. Además, porque la placa de Nazca también está en movimiento, pero hacia el este, chocando con la placa del Caribe y la sudamericana. A medida que la placa sudamericana se mueve hacia el oeste, la del Caribe hacia el este, y la de Nazca enfrenta a ambas. Se estima que el istmo sufrirá al menos deformaciones y terminará separándose definitivamente. Aunque los geólogos señalan que la región del actual Panamá es geológicamente estable, es decir, el calor del núcleo de la Tierra no está afectando tanto el movimiento de las placas en esa zona, como en el caso de la pequeña placa de Panamá. De esta manera, la respuesta correcta es que América del Sur y América del Norte aún no se han separado. El Istmo de Panamá era extremadamente improbable, pero sí es un milagro geográfico. Y si el Istmo de Panamá es uno de los principales medios de conexión entre los continentes, aún así, una separación de las Américas podría ocurrir en otra parte, a lo largo de toda América Central y México, ya que en la llamada América Ísmica también existe el Istmo de Tehuantepec,
una parte estrecha del continente. Aquí, bajo la influencia de la placa de Cocos, la placa del Pacífico y la placa norteamericana, esta región es más estable frente a movimientos debido a estas dos grandes placas. Y debido a la geografía de los países de la región, en México, por ejemplo, existe el Altiplano Mexicano, una región con una altitud de 2000 metros. Esta parte de México es improbable que se sumerja en el futuro y desconecte el continente, justamente por la distancia promedio de 800 kilómetros que México tiene de un extremo a otro y por la altura de sus cordilleras. Al sur de México, la península de Yucatán es más vulnerable a cambios debido a que su elevación es menor en comparación con otras áreas del país. Las proyecciones indican que en los próximos 200 años, esta zona quedará parcialmente sumergida por el derretimiento del hielo polar. Pero al sur, la costa oeste de América Central está visiblemente afectada por la placa tectónica de Cocos, que generó en Guatemala, Honduras y El Salvador cadenas montañosas de 4000 metros, las cuales también podrían ser sumergidas en el futuro y desconectar los continentes. A diferencia de Nicaragua, que tiene una altura media mucho más baja con respecto al nivel del mar y es más susceptible a transformaciones como estas, de esta manera, juntando Nicaragua, Costa Rica y Panamá, tendríamos una región más vulnerable a una separación entre América del Sur y América del Norte. Juntando los tres países, suman alrededor de 10.000 kilómetros de un extremo al otro, y es en esta región donde ocurre el choque entre la placa de Cocos y la placa de Nazca. Además, no es como si el Istmo de Panamá fuera la única alternativa que podría llevar a una separación del continente americano. Y aún así, existe otra alternativa interesante que podría llevar a una futura separación de las Américas y que involucra la apertura de un nuevo océano. Algunas investigaciones sugieren que la placa de Cocos, ubicada en el Pacífico, se está moviendo rápidamente hacia el oeste, lo que eventualmente podría formar una nueva cuenca oceánica al oeste del continente americano. Esta posible apertura de un nuevo océano podría ocurrir a lo largo de la cordillera centroamericana, dividiendo la masa continental en dos partes distintas. Esta separación podría ocurrir en una escala de tiempo de decenas de millones de años, mucho más allá de la vida humana, pero con impactos significativos en la geografía, el clima y los ecosistemas de nuestro mundo. Por lo tanto, América del Sur, Central y del Norte sí se separarán. Estamos en un momento único de nuestra Tierra, donde el Istmo de Panamá creó un milagro geográfico y conectó los continentes. Te agradezco por haber visto este video completo, y si te gustó quiero invitarte a conocer la plataforma del Cero al Mapa Animado, que te enseña a aplicar mapas en tu profesión. Es el primer enlace en la descripción, puedes hacer clic y conocerla. Por este video es todo, te espero en nuestro próximo video.